Muy buenos días, apreciados oyentes. Es muy grato estar juntos nuevamente en Reflexiones Matinales, Llave de David, y estamos listos para escuchar y estudiar la palabra de Yahweh. Oremos para que su Hijo amado nos llene de sabiduría y podamos de esta manera entender el mensaje que está preparado para hoy y que se titula Las Escrituras Divinas hablan de una ofrenda llamada holocausto. El texto bíblico lo encontramos en Levítico capítulo 1, versos 8 y 9, que nos dicen: Luego, los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Vamos a estudiar ahora una ofrenda a la cual en la Biblia se le llama el holocausto, aunque recordemos que todas las ofrendas representaban a Yahshua, y todas las ofrendas en las cuales había derramamiento de sangre tienen que ver con la paga del pecado. Pero los holocaustos marcan la diferencia del sacrificio de las ofrendas por el pecado. La diferencia está en que los holocaustos se quemaban al animal por completo encima del altar y no se comía la carne, como lo hacían en las ofrendas por el pecado. La idea central del holocausto era la entera consagración a Yahweh desde que el fuego consume el animal, y también se les llama ofrenda encendida. Estas ofrendas se encuentran registradas en Levítico 1, y dice así en el verso 1: Llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. En este caso, los holocaustos tenían que ser de entre las vacas y de entre las ovejas, mientras que para la ofrenda por el pecado podía ser de las cabras, podía ser tórtola, palomas, palominos. Solo que si sería la ofrenda con vacuno, tendría que ser macho y sin defecto alguno lo ofrecerá. Levítico 1:3. Recordemos que la ofrenda por el pecado podía ser hembra, y estas ofrendas no eran obligatorias. El versículo 3 dice: De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Esas ofrendas eran voluntarias. Yahshua se ofreció por voluntad propia para expiar el pecado del mundo. Hebreos 9:14. El sacrificio entero era puesto sobre el altar. Versículos del 7 al 9 nos dicen: Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. ¿Notaron eso? Se coloca todo sobre el altar, completamente todo. Había que separar la grasa de la carne del animal, pero se quemaba la grasa también, aunque separada. Todo era colocado encima de la leña sobre el altar, y se quemaba por completo. Se le llama aquí ofrenda encendida u holocausto. Este era el tipo de sacrificio que se ofrecían desde el tiempo de Abel, desde el tiempo de Adán en adelante. Las otras ofrendas, los otros tipos de ofrendas, fueron instituidas en el santuario. Pero la ofrenda encendida u holocausto venía desde la misma puerta del Edén. Fíjense que ese fue el tipo de sacrificio que ofreció Abel. Fue quemado sobre el altar. Fue el tipo de sacrificio que ofrecía Abraham. Génesis 12, 7 y 8 nos dice: Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh,
que se le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda de Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Por donde quiera que fueran los hijos de Israel, el pueblo de Yahweh, Abraham y luego sus descendientes edificaban altares, donde ofrecían sus ofrendas encendidas. Génesis 13:4 dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Yahweh. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahweh. Génesis 13:18. En la época patriarcal, los patriarcas edificaban altares por todas partes y hacían sus ofrendas. Se inició con la descendencia de Set, hijo de Adán, Génesis 4:26, dejando un legado al pueblo de Israel para que le conozcan como los adoradores de Yahweh. Es así que Abraham lo practicaba. Pero como el pueblo de Israel, después de la liberación de Egipto, se acostumbró a la idolatría, Yahweh no quiso que siguiesen edificando altares en distintos lugares, porque en cada lugar se va a prestar para una tentación a la idolatría. Si había por todas partes del territorio altares, la gente iba a pensar que el altar tenía algo de especial, que tenía algo en sí que podía dar alguna virtud, y entonces la gente iba a comenzar a adorar las piedras de los altares. Por eso, el Altísimo prohibió que se edificasen altares en todas partes, y el Creador hizo que solamente hubiese un altar en Israel, en el santuario, el altar de bronce que estaba en el atrio del tabernáculo. Y en vez de que cada hogar ofreciese sus sacrificios de ofrendas encendidas, ahora el pueblo tenía que traer los sacrificios al altar y los sacerdotes debían ofrecer las ofrendas. Las ofrendas encendidas tenían un propósito especial. Mediante la ofrenda encendida, el pecador no solo reconocía su pecado, sino que se consagraba al Padre Celestial. La ofrenda encendida era un acto de consagración y de entrega por completo a nuestro Padre Divino, donde el individuo decidía abandonar el pecado y entregar su vida y todo lo que poseía al servicio de Yahweh. Por ejemplo, la gran ofrenda de Abraham sobre el monte Moriah fue una ofrenda encendida. En ese mismo lugar, en el altar de bronce, Salomón ofreció, y después que Salomón acabó de orar, vino fuego del cielo y encendió aquella ofrenda y la quemó por completo. Segunda de Crónicas 7:1. Pero vayamos a lo de Abraham, que significaba el sacrificio de máxima trascendencia. Significaba una entrega completa de lo que el Padre Celestial pedía. En este caso, la entrega era su propio Hijo. La ofrenda encendida representa la entrega completa a Yahweh y a obedecerle en todo. Significa un pacto de sacrificio con Yahweh. Por ejemplo, tomamos el caso de Gedeón y sus victorias. Pueden leerlo en el libro de Jueces, capítulo 6, versos 19 y 21. Entrando, Gedeón preparó un cabrito y lo presentó. Y extendiendo el ángel de Yahweh el báculo que tenía en la mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Yahweh desapareció de su vista. Ahora, ¿por qué ofreció él eso? Tuvo un encuentro con Yahweh y él lo llamó para liberar al pueblo. Lo llamó para su servicio y él así se consagró a Yahweh. Luego entonces comienza la historia de Gedeón y su lucha contra los madianitas. Ese sacrificio que quemó
todo lo que había sobre el altar representaba la consagración de Gedeón para la obra del Altísimo. Hay muchos ejemplos de ofrendas encendidas a lo largo de toda la palabra divina. Vean, por ejemplo, también el caso de Manoa y su esposa, cuando Yahweh les dijo que iban a tener un hijo. Dice que ofrecieron el animal sobre el altar y se produjo un milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Otra vez, era una ofrenda encendida a Yahweh. ¿Qué representa entonces la ofrenda encendida? Mañana veremos la representación del holocausto, ofrenda encendida de grato olor a Yahweh.